Muy buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo están? ¿Qué tal, Buenas tardes, profesor? Feliz profesor. día. Muchas Gracias, felicidades por su gracias. día. Igualmente para los que son profes y por el Día del Trabajador, ni qué decir. Para todos, muchísimas felicidades, adelantando un poco los festejos de mañana. Bueno, hoy la institución me dio un tiempito para desarrollar, les pedí un poco hacer retroalimentación este, de todo lo que se vino desarrollando para después cerrar con, creo que a la partir de las 4 tienen su habilitación de examen para hacer. El examen es el mismo, se le llama examen de evaluación, para mí al menos por una simple formalidad. Mal yo puedo evaluarles a ustedes un conocimiento en relación a lo que vimos en estos 4 encuentros. Para mí el tiempo para evaluar conocimientos no es suficiente desde el punto de vista pedagógico, pero sí para un control de si miraron por lo menos los materiales y leyeron algo de los materiales que se compartió, ¿verdad? O sea, la idea es más que todo es verificar la responsabilidad que han tenido con relación al seguimiento del módulo y los conceptos generales, así como la atención que pudieron haber prestado a lo desarrollado en clase. Entonces, van a encontrar una tarea con las mismas características que en las cuestiones, en los trabajos anteriores, solo que va a estar integrado las 3 semanas de encuentro, van a estar integrados en el mismo cuestionario. Entonces, ya les cuento lo que van a enfrentar después y la institución naturalmente les va a brindar después las indicaciones. Creo que son 2 horas de tiempo para poder desarrollar y además también está basado en la lectura de los materiales. Por lo tanto, les sugiero hacer una revisión otra vez de todos los materiales, más recordar lo que fuimos hablando en clase y a partir de ahí poder estar preparados para su evaluación, entre comillas, para completar con el formalismo del trabajo final integrador del módulo. Así que no es nada de otro mundo ni nada que no hayan hecho anteriormente en este módulo lo que se les va a presentar. Dicho esto, habiendo hecho esta aclaración, quiero compartir con ustedes rápidamente, por el tiempo cortísimo que tenemos, esta ayuda de memoria que les quiero compartir. Vamos a ver un poquito. Bueno, entonces les comparto la máxima del día. Todos estos materiales están en la plataforma, incluso algunos más que complementan un poco todo lo hablado también con relación a lo que es ética, y nos quedamos con el concepto controvertido de la ética en relación a qué es realmente. Como es una cuestión individual, un arte individual, parte de la idea de los valores individuales y surge a partir de la advertencia y del consentimiento, es decir, es una cuestión individual, yo asumo la responsabilidad personalmente de lo que voy a hacer como líder, como dirigente, como este, capitán de este barco, y para ello el conjunto de advertencias me dice, estos son los puntos que tenés que tener en cuenta para hacer esto. Habíamos dicho en las charlas que lo principal y la principal problemática de nuestro país es cuánta gente se mete a hacer algo que no tiene idea de lo que de lo que realmente es. Justo hoy estábamos hablando, hice una visita al Ministerio del Trabajo, al Viceministerio de Trabajo, y tenía una cuestión bastante interesante. Decía, uno de los problemas que tienen las empresas es la trazabilidad de la experiencia de las personas, porque muchos inventan experiencias laborales e inventan aptitudes que inventan capacidades actitudinales que no la tienen. Entonces, terminan causando mucho perjuicio en algunos casos, pudiendo haberlo evitado, decía.
decía la viceministra. Entonces, era interesante porque parte de lo que estamos hablando, ¿verdad? De lo que yo les decía en la charla anterior, de mi experiencia en Filadelfia, de cómo la ética del trabajo, alguien se metía en algo, conocía el ambiente, sabía lo que estaba metiendo, y entonces lograba sacarle la mayor partida posible a esa experiencia, ¿verdad? Entonces, nos quedamos con esto, ¿verdad? Es el conjunto de valores, normas y conductas que conducen y hacen conscientes las actitudes y el comportamiento de un profesional en la organización. O sea, es individual. Recordemos esto, es lo que cada uno aporta de manera transparente y responsable a la organización. Cuando hablamos de ética profesional, entonces, hablamos de una persona por sobre todo transparente, que asume las consecuencias de sus errores y que sabe llevar adelante, sabe llevar adelante de manera con valores constructivos lo que la función que le toque desempeñar. Entonces, cuando vemos el concepto de ética, el que más se podría acercar a una ética profesional es esta, ¿verdad? Es un conjunto de valores, normas y conductas. No, no puede ser definido como una sola cosa o solo un aspecto, no, un conjunto de varias características o cualidades que hacen a un líder. Les hablaba yo de la ventana Overton y les vuelvo a resaltar esto porque como líderes ustedes deben manejar esta información en relación a cómo se van introduciendo los temas desde el punto de vista político y que hacen a un ingreso gradual de todo concepto, desde el más disruptivo que puedan imaginarse hasta el más asequible. De todas maneras, estos conceptos van siempre de a poco introduciéndose en la sociedad hasta pasar a lo político, donde finalmente impacta, por cuanto que es el que administra el Estado, el que administra la organización, el que va a definir el rumbo final de todos estos puntos que han ido tratándose en la sociedad. Habíamos hablado de muchas cuestiones interesantes con relación a Ventana de Overton, les daba muchos ejemplos con relación a eso y hoy recuerdo un ejemplo que podría ser el consumo de la marihuana, ¿verdad? Un concepto bastante complejo en sí, con muchas consecuencias y muchos efectos colaterales, que sin embargo ha ido introduciéndose de a poco en la sociedad hasta llegar incluso a plantearse la posibilidad del uso recreativo libre, ¿verdad? Sin ningún tipo de sanción, ¿verdad? Hoy día tenemos el aceite, cannabis, etcétera, que ha ido introduciéndose a poquito hasta lograr finalmente impactar en lo político. Y a partir de ahí entonces podemos ver cómo el poder, la capacidad de administrar, sin valores éticos suficientes, se puede tergiversar, ¿verdad? Porque como la palabra por medio del cual se transmite la información constituye un prisma o una herramienta de transmisión, entonces esta herramienta de transmisión puede ser planteada de diversas formas. Veían ustedes en el video, en esta experiencia del conformismo social, cómo los decían los investigadores, cómo cuando la mayor cantidad de información posible ingresa y hay aparentemente un alto consenso, es muy difícil que exista una disidencia real. Solamente cuando alguien rompe el molde, ahí empiezan a surgir las opiniones contrarias o las opiniones disidentes. Pero mientras se mantenga una versión original, una versión específica de una información, eso es lo que va a impactar. Y aquí tenemos la problemática de las comunicaciones y de quién llega primero con la información. Una especie de carrera por informar con un determinado sentido, porque después romper esa información es sumamente difícil. Las redes sociales y esta tecnología y el individualismo que nos lleva el celular en nuestras manos y en nuestra mente hace un poco esto también, romper estas hegemonías de las ideas antiguas e ir introduciendo nuevos conceptos, ¿verdad? Antes era la masificación de la información. La televisión te informaba de una determinada manera y bueno, todos recibían la misma información. Hoy, con el celular y con las redes sociales, la información se diversificó
Ya no es posible, ya es muy difícil masificar, salvo que se tenga toda una infraestructura muy importante para lograr el impacto social. Entonces, estas informaciones ya son individuales y finalmente ya es quien logra transmitir mejor el que va a ir llegando a una mejor información. Los actos políticos, la sociedad, sus valores, sus creencias, son nuestros límites. Habríamos hablado y distinguido de la moral como una cuestión de normas, de conjunto de normas sociales, que pueden ser valores constructivos o aquello que llamamos negativos o antivalores. El político tendrá que lidiar y saber transmitir la información con relación a esto. Hablábamos de las dificultades que tenemos como sociedad. No olvido nunca la imagen de aquella persona vestida con para ahí cargando combustible irregular, pero tenemos otros problemas mucho más complejos que deben ser resueltos y que yo estoy seguro todas las gobernaciones del país enfrentan. No hay ninguna gobernación, no hay ningún municipio que pueda decir estoy libre de esta problemática. No, la problemática está presente, es permanente y tenemos que tener consideración en cuanto a... Hola, voy a... Ahí está, no sé quién abrió su micrófono, ¿me ayuda por favor? Ah, ya. ¿Cuántas personas? 20. ¿Y Pel? Bueno, vamos a continuar. Y Pel, me ayuda con el micrófono, por favor. Eh, los retos que tenemos como líderes, que tienen como líderes ustedes que quieren asumir la administración de Estado, que quieren asumir los liderazgos en los diferentes tipos de organizaciones, resultan sumamente desafiantes ante realidades socioculturales y la dificultad para encontrar una moral. Entonces, habíamos hablado de la autonomía como un valor interesante, importante, para poder hablar de valores, ¿verdad? Podemos definir la libertad como el poder radicado en la razón y más inmediatamente en la voluntad de obrar o de no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar así por sí mismo acciones deliberadas. Es decir, la libertad que tiene cada uno, la facultad que tiene cada uno de disponer de su voluntad. Alguien me decía, creo que Alberto o Arnaldo creo que me decía, es que se ingresa en el sistema. Y sí, el ingreso en sistema de un líder que no tenga la capacidad suficiente para establecer autonomía, para establecer independencia, va a ser sumamente difícil para él la administración de recursos. Porque si la persona, el líder, no tiene la fuerza suficiente para convencer de su posición y lograr mayorías, recuerden que estamos en un sistema democrático y el que es el que mejor conocemos y que hace a una tiranía de las mayorías, entonces la mayoría el líder tendrá que obtener rápidamente mayorías para poder establecer una conducta autónoma, independiente, libre. Y eso es muy difícil. ¿Por qué? Y porque no tenemos la capacidad de comprender los actos, no tenemos la capacidad de comprender indicaciones, directivas. Nos cuesta muchísimo. Y nos cuesta muchísimo por nuestros propios datos estadísticos, por nuestras propias referencias de capacidad de comprensión. O sea, el mismo Ministerio de Educación y Ciencia nos habla de las dificultades que tenemos en el ámbito del lenguaje. Si se fijan en estas estadísticas, ustedes verán que el amarillo es el satisfactorio, ¿verdad? Y fíjense el porcentaje mínimo que existe de condición satisfactoria en los diferentes niveles de estudio.
El imperativo en la acción personal es la ética del deber. Es una persona y tiene dignidad, es decir, que es dueño de sí mismo por la reflexión y la libertad. Eso es lo que queremos como ciudadanos, eso es lo que queremos que nuestros líderes tengan de un concepto ético. La capacidad de decidir por sí mismos, la capacidad de resolver las problemáticas de acuerdo a sus propias convicciones. Porque yo puedo elegir a un líder, puedo votar al líder según la imagen que me transmite. Ahora, si esa imagen no tiene la libertad de resolver, no podemos hablar de una autonomía en la decisión. ¿Cómo hablar de dignidad cuando no tiene la capacidad de resolver problemas complejos o sencillos? Si no tiene la capacidad de liderar, si no logra mostrarse transparente y responsable de sus actos. Más aún con las problemáticas sociales que todavía enfrentamos como sociedad. La sociedad como tal tampoco existiría como un todo orgánico, siendo otra cosa que el conjunto de individuos interrelacionados e interactuando concretamente en territorios determinados, efectuando unos con otros intercambios y contratos que configuran los mercados, y dando lugar a un orden político en base a relaciones de fuerza y de acuerdo, pactos y convenciones sociales y jurídicas. Recuerden que el Estado es una ficción política jurídica, ¿sí? Es una creación, es una invención. Allá, por el tiempo del enciclopedismo, cuando rompemos con la idea de la monarquía y buscamos que no exista más la hegemonía del poder, llegamos a acuerdos, a convenciones sociales por medio de los cuales decimos, bueno, en vez de tener un solo poder hegemónico que administre todo, vamos a distribuirlo en tres poderes, los principales, aquellos que nos parecen fundamentales. Fueron decisiones políticas. Quizás hoy, en vez de hablar de un poder legislativo, pudiéramos estar hablando de un poder económico. Quizás, en vez de hablar de un congreso legislativo, podríamos estar hablando de un congreso financiero. O sea, la concreción de la idea y el acuerdo fue tal que se llega a estructurar, a pensar, a construir una estructura que pueda administrar un territorio determinado en el marco de una población. Esta población tiene el derecho a elegir a sus representantes para formar parte, de manera directa o indirecta, según el sistema de sufragio, tenga la posibilidad de formar parte de esta ficción jurídica, esta estructura que inventamos para administrar el territorio. Y se sostiene esta administración en base a la convivencia de las mayorías y las minorías, la interrelación permanente. Algunas veces las minorías pasan a ser mayorías y entonces hay cambios en el ejercicio del poder y otras se retoman, otras hay igualdad, etcétera. Esto es permanente, es un cambio constante. No tiene no podemos decir que es algo estático, algo fijo, algo que ya no cambia. El ejercicio del poder cambia de manera permanente, es circular, es constante, en permanente movimiento. ¿Por qué? Porque la sociedad va cambiando en sus necesidades, la sociedad va cambiando en sus ideales. Hoy día, si queremos hacer un ejemplo claro y sencillo, podemos hablar de dos generaciones. Una generación que busca trabajo, una generación que quiere un trabajo estable, que quiere una oficina, que quiere un conjunto de responsabilidades y a cambio de ello pretende obtener un salario que le permita pagar sus gastos, sobrevivir y quizás con cierta administración progresar. Pero no todas las sociedades pretenden eso. Cuando nos enfrentamos a nuestros jóvenes, 20, incluso ya con los 30 años, estamos viendo gente que hablen con las empresas, ya personas que ya no les interesa tener una estabilidad laboral,
Ya no te les interesa tener un conjunto de responsabilidades, ya no les interesa tener todo el tiempo ocupado o viendo algo que hacer, que producir y cómo ganar. No, ya están con otros ideales y con otras tendencias. O sea, cuando yo hablo con jóvenes me dicen, no, lo que yo quiero es ser autónomo, yo quiero ser independiente, no quiero andar dependiendo de alguien, quiero administrar mi tiempo, mi dinero. Y mientras consigo eso, no tengo ningún problema de dedicarme a cuestiones que me permitan simplemente estar viviendo con lo básico. No aspiro a más cosas. Y aquella famosa estabilidad que buscamos en alguna generación, eso se ha perdido absolutamente. De hecho, verán que las empresas luchan hoy día por la fidelidad no ya de los clientes, sino de sus propios empleados. Son nuevos desafíos que se plantean hoy. Una sociedad de necesidades, una sociedad de valores. El líder que asume la representación del Estado materializa la existencia del Estado en su gestión administrativa, tiene que enfrentarse a desafíos y resolver cuestiones que pueden ser permanentes, que pueden ser históricas o que pueden ser nuevas. Hoy todo líder tendrá que enfrentarse al analfabetismo. This meeting is being recorded. Hoy todo líder tendrá que enfrentarse al analfabetismo absoluto en cuanto al uso de las tecnologías. Hoy estamos hablando de cuestiones sumamente relevantes como es la inteligencia artificial generativa, aquella que ya no depende de vos para tener conocimiento, ya maneja más conocimientos de lo que vos podés aportar. Equilibrar el pluralismo ideológico con la libre expresión de la personalidad. Lograr la educación de toda persona que resida en este territorio. Dice la Corte Interamericana que todo ciudadano tiene que tener la posibilidad de decidir cuál información es correcta y cuál no, razonar sobre ella. Esto es cada vez más difícil y como líderes tendrán el peor desafío porque hoy día distinguir qué es inteligencia artificial y qué no es inteligencia artificial es sumamente complejo, es casi imposible. En videos, imágenes, resultan absolutamente imposibles. En redacción, menos todavía. Entonces, antes de darle la palabra a ustedes para sus últimas impresiones con relación a este módulo y a lo que se llevan para compartir un poquito conmigo también, de tal modo que me sirva como retroalimentación, permítanme leerles esto, ¿sí? Que es mi regalito del fin de módulo, ¿verdad? Reflexiones sobre la política nacional. Para fabricar salchichas se requieren aptitudes especiales. Para ser legislador o ministro en el Paraguay, el talento y los conocimientos son superfluos. La preparación y el carácter, la honestidad, a veces estorban. Valen más ciertas contorsiones genuflexas y genuflexiones del cuerpo que 20 años de estudio, que la decencia y la probidad. Los que ocupan los puestos públicos creen saber todo. Se creen aptos para todo. Pierden la conciencia de la propia ineptitud. En el Paraguay, para brillar con reputaciones falsas, basta ser diputado, senador o ministro. Luego, es lógico que la pasión dominante sea la de adquirir esos puestos y conservarlos, y que para eso, en vez de estudiar, de prepararse y dignificarse, se adule, se intrigue o se implore servilmente. Por esta razón, la mayor parte de los que ejercen los elevados cargos políticos
son los verdaderos arribistas petulantes. Todas las magistraturas han sido profanadas por la inepcia más franca y por la nulidad más absoluta. Así se ha llenado el Parlamento y los ministerios de aprendices que se instruyen en almanaques del año pasado y destrozan la actividad económica nacional con sus caóticas y torpes ensayos legislativos. Todo se hace al azar, por tanteo, por instinto como un acceso de sonambulismo. Todo se reforma sin necesidad y nada se reforma de lo que es preciso reformar. En un mar flotante de pasiones y apetitos, sin principios directores, sin sistemas, sin conocimientos, sin brújulas, la intervención del Estado en la esfera económica se ha convertido en una en un oportunismo de detalle, de expediente, al día que libra la economía nacional al capricho de los intereses particulares pequeños del presente. No se respeta el mérito, no se desprecia el vicio. Nadie se indigna sinceramente contra la injusticia. Nadie es justo. Los culpables pierden la conciencia de sus faltas. Los hombres virtuosos el pudor y los partidos su nobleza. Buenos y malos viven en cada partido en una camaradería hipócrita, sin sinceridad, sin confianza recíproca, sin gratitud, sin generosidad. El interés los divide y los une y reconcilia sucesivamente. Los enemigos de ayer conspiran juntos, los amigos de hoy se venderán mañana. En vez de partidos se forman círculos esporádicos y convulsivos de pequeños ambiciosos. Los partidos tradicionales, en vez de ser útiles a la patria, utilizan la patria en vez de servir sanos intereses nacionales en el gobierno, hacen que el gobierno les sirva a ellos. Eligio Yala, Berna, Suiza, 1915. Bueno, cuando hablamos de ética profesional, entonces hablamos de la sabiduría de la acción en el marco de un intento de conceptualizar que no es absoluto, es sumamente controvertido y está muy, pero muy confrontado hoy día con la moral. Desde el momento en que es una decisión personal y exige un conjunto de conocimientos previos para poder determinar la acción, el consentimiento de la actividad a ser desarrollada, exige un compromiso del líder, de tal manera que esta actividad desarrollada como líder, como dirigente, como que encabeza una organización determinada, precisa una autonomía importante y una equidad sumamente relevante a la hora de ejercer el liderazgo. El módulo de ética profesional, por encima de la teoría, buscó plantearles las dificultades y también plantearles las soluciones posibles a la problemática que hoy enfrentamos como país, que no son nuevas, ya vieron ustedes. Eligio ya la 1915. No son nuevas, son reiterativas y están diagnosticadas en la búsqueda del hueso perdido, como nos diría en su obra un autor tan relevante para el Paraguay como Elio Vera. O Yo el Supremo, de nuestro grande escritor Augusto Roa Bastos. El paraguayo todo lo pierde, diría él al inicio de su pasquín. Interesante, ¿verdad? Bueno, gente hermosa, quiero agradecerles por el tiempo compartido, quiero agradecer al instituto por haberme permitido disfrutar de esto que a mí realmente me encanta, que es compartir ideas, sueños y experiencias, y tratar un poquito de conversar, dialogar sobre cuestiones sumamente complejas, bajarlas a nivel de tierra y ver si podemos a partir de ahí empezar a crecer. Más en el fondo, como sociedad y como líderes, no podemos estar. Yo creo que ya no podemos. O sea, a partir de estos tiempos y los cambios que se vienen, lo único que podemos hacer es crecer. Ojalá
ustedes puedan ser esos líderes, que nos ayuden a crecer como país y ayuden a que nuestros nietos puedan ver un país floreciente. Nosotros hemos visto cambios de infraestructura en el país importantísimos, crecimiento económico sostenido por largo tiempo, pero bajar que eso se desarrolle en un sentido equitativo en la sociedad y la sociedad pueda equilibrarse entre muy ricos y ya no tan pobres, puede haber un equilibrio en el desarrollo de las diferentes condiciones de vida, es un desafío todavía muy fuerte y que debemos empezar a trabajar con mucho ahínco y mucha sabiduría en la acción. Bueno, antes de despedirme entonces, me gustaría escucharle un poquito sus impresiones, que me sirva esto de retroalimentación para otras invitaciones, si la IP sigue contando conmigo. Y nada, vamos a ver un poquito. ¿Alguien está por ahí? ¿Alguien sobrevivió al módulo antes de enfrentarse al examen? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Sí, yo quiero hacer una acotación y a la par una pequeña consulta también, ya que me parece, Sí, desde un Rosalía. principio me pareció bastante interesante esta clase. Primero creo que voy a hacer la consulta, ya que usted es una eminencia en todo esto y tiene ya más experiencia. Híjole. Supongamos que estoy o estamos en un partido donde tiene una excelente, partido político, ¿verdad? Una excelente estructura, pero vos ves que las personas que están dentro de ese partido eh, ya tienen un sistema de instalado de nada de ética, nada de valores, y vos que sos una persona de valores y principios, querés entrar en ese grupo. Profesor, ¿vos creés que vale la pena por lo menos intentar de a poco cambiar ese sistema que se instaló en ese Sí, partido? ¿Se puede? sí. Alguna vez mi nena más chica, hoy día está a punto de terminar el colegio, me dijo, ojalá haya una mujer presidenta, papá, para ver un poco cómo gobierna y si se equivoca tanto como los hombres. Me pareció espectacular. Entonces yo le dije lo mismo que te iba a decir a vos y le digo al grupo curso, sí vale la pena. Paraguay tiene valores tremendos, seres humanos, pero hermosísimos. Y por sobre todas las cosas, una calidad demostrada en áreas sumamente exigentes. Tiene actividades impresionantes. O sea, el IPS ha demostrado la capacidad de desarrollar trasplantes que a nivel regional han sido un desafío terrible, con una condición de vida digna para los trasplantados. Sus médicos, los médicos paraguayos, en no como excepción, sino en general, son sumamente bien recibidos en los hospitales internacionales y yo conozco varios hospitales, tanto de Francia, Israel, Bélgica, Estados Unidos, que cuentan con paraguayos que son directores de hospitales o clínicas, o son directores de equipos quirúrgicos, o sea, y de los más complejos. Paraguay tiene la capacidad de producir valores en este caos en el que tenemos gente humana que está trabajando para Walt Disney, que ha ganado Oscar, este, gente humana que ha logrado trabajar y que trabaja en la NASA. Hay chicos hoy día que están siendo recibidos por las universidades más grandes de Estados Unidos, incluso por varias universidades en una misma postulación. O sea, hay universidades estadounidenses que están pujando por deportistas paraguayos. Entonces, Rosalía, la respuesta es sí, sí vale la pena y cuando se tiene esta megaestructura funcional al poder,
con historia de ejercicio de poder, yo creo que valen más todavía. Quizás lleve mucho tiempo, quizás mucho esfuerzo, y quizás si sos mujer tendrás que superar una barrera más, saltar una valla más en una sociedad en el que eh, es matriarcal, pero con una fuerte, pero muy fuerte formación machista, que de a poquito se está rompiendo, ¿verdad? Pero que sí, hay grietas y fisuras que nos dicen, wow, esto sí puede ser. Entonces, Rosalía, sí, yo trabajaría con los jóvenes, trabajaría con las afiliaciones, trabajaría con aglutinar pensamientos y liderazgos. Algo que no creamos, por ejemplo, Rosalía, en nuestros grupos, nuestros partidos políticos, en aquellos emergentes y en aquellos tradicionales, no hemos creado, y que puede ser una idea, por ejemplo, que lanzo así, una idea, élites intelectuales. No hemos logrado conformar élites de pensamiento dentro de estos partidos. Quizás porque las personas buenas siempre hacen menos ruido que las personas malas, ¿verdad? Más le temo al silencio de los buenos, decía un líder muy carismático, ¿verdad? Más le temo al silencio de los malos que al grito de al silencio de los buenos que al grito de los malos. Sí, yo creo que hace falta y hace falta mucho, y los jóvenes, trabajar con los jóvenes están ávidos por cambiar, y con ese idealismo y con ese pensamiento positivo, etcétera. Bueno, sí es posible. Creemos élites y trabajemos en la construcción de nuevos pensamientos y que puedan ir transformando de a poquito muchas cosas. Yo cierro la respuesta para Rosalía con esta respuesta. Yo recuerdo que una persona que ha asumido la dirección de una institución, una mujer justamente, había dicho, cuando ingreso a la institución formo tres equipos. Una que se encargara de revisar la historia institucional, que revisara todo lo que se hizo bien, todo lo que se hizo mal y estableciera sus recomendaciones. Otra para trabajar en la hora, con lo que tenía en ese momento. Y decía, también formé otro equipo para el futuro, un equipo solamente pensando en qué puede progresar la institución que estaba a mi cargo. Entonces, decía, formé un equipo del pasado, del presente y del futuro. Me encantó la idea, me encantó, ya que nos llenamos de asesores en las administraciones públicas, ¿por qué no formar equipos de asesores pensando en esto, en estas cuestiones? Sería espectacular, por ejemplo. Imagínense, imagínense, voy a hablar de la institución, quizás una de las instituciones más débiles. Imagínense el INDI, imagínense telefonía de comunicación, creo que se llama Copaco, ¿verdad? Eh, Imagínense instituciones que alguien tome eso y empiece a trabajar de esa manera, pensando de esa manera, ¿qué podría hacer incluso con el presupuesto más mínimo? Quizás, y solo quizás, pueda hacer muchísimo. Espero haber contestado, Rosalía, la pregunta. Sí, Excelente. vale la pena. Muchísimas gracias. Realmente me abriste más la mente. Yo porque estoy también en la parte de la iglesia, en la parte social de comisiones, cuesta más lanzarse en un partido político porque la gente tiene en mente muy cerrada lo que es la política hoy día. Profesor, muchísimas felicidades por el Día del Maestro. Gracias, Carmen. Gracias, gracias. Muchas gracias. Profesor Hugo, le agradecemos Sí. profundamente por las clases impartidas, conocer de cerca su experiencia como director de derechos humanos y su labor en el sistema de justicia nos brinda una perspectiva invaluable y práctica de la profesión. Gracias por ser un referente para todos nosotros y por su compromiso con nuestra formación académica. Muchísimas gracias, Carmen. La idea es crear mini revoluciones, hincarles, llevarles a un extremo que ustedes puedan volver ahí en el centro, en el equilibrio, pero llevarles siempre a una visión que les permita sacudirse un poco y decir, bueno, che, mira, esto así había sido. Mirar un poco el entorno y crecer a partir de ahí. Así que si he logrado eso, bueno, estoy sumamente contento. Gente,
Ya llega el tiempo entonces, el tiempo de ustedes para que la IPEL pueda ir transmitiéndoles las actividades que se vienen de cierre de este módulo. Disfruté un montón. Gracias a todos los que han participado de las clases, porque lo han hecho de todo el país y bueno, no puedo sino decir que estoy sumamente contento. Muchísimas gracias y ojalá volvamos a encontrarnos en algún momento. Hasta luego. Chao, chao. Hasta Hasta luego, luego. profesor. Profe, gracias. Chao, 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 chao. Feliz día para los maestros, feliz día para mañana. Feliz día, profe. Feliz día. Gracias, gracias.